El sobre era grueso, de color crema, y llevaba el sello de un despacho de abogados de Málaga. No encajaba en la pila de revistas y facturas de la luz a medio abrir que Lucía Rivas tenía sobre la mesita de la cocina. Se quedó mirándolo un largo rato, con la taza de café en la mano, antes de cogerlo como si le fuera a escocer. Lucía Rivas Ortega. Se leía en letras en relieve. Ni señorita, ni señora. Solo su nombre completo, al desnudo. La letra del sobre no le resultaba familiar, pero algo en su pecho se tensó de todos modos. Lo abrió lentamente. Estimada señora Ana Rivas, como albacea de la herencia de su difunto padre, don Joaquín Rivas Domenech, me dirijo a usted para informarle de los asuntos relativos a la división y administración del patrimonio familiar, sito en Ronda, Málaga. Se le solicita que comparezca personalmente en nuestra oficina a más tardar el 22 de marzo para revisar los documentos relativos a la disposición testamentaria y una carta privada adjunta que debía serle entregada bajo una condición específica ahora cumplida. Lucía dejó de leer. Su padre llevaba muerto 6 años. El resto de la carta se desdibujó mientras su mente empezaba a acelerarse. ¿Por qué ahora? ¿Qué condición? Dobló la página con cuidado y apartó el sobre como si fuera a derrumbarse bajo el peso de los años. El apartamento que la rodeaba estaba inmóvil. En el pequeño balcón, la colada ondeaba suavemente al viento. Las calles de Madrid zumbaban más abajo, indiferentes como siempre. No le parecía bien que el mundo siguiera tan despreocupado cuando alguien acababa de prender una mecha debajo de ella. Hacía casi un año que no hablaba con su madre. Intercambiaban mensajes de cumpleaños recortados y alguna que otra receta, pero las conversaciones eran escasas y normalmente tensas. Lucía le dio la vuelta a la carta. No mencionaba a su hermano Santiago. No sabía si eso era un alivio o una señal de alarma. Su teléfono zumbó, sobresaltándola. Clara Rivas. Por un segundo, Lucía pensó en no contestar. Luego le ganó la curiosidad. Ella recogió. Mamá, supongo que recibiste la carta, dijo su madre sin saludar, sin calidez. Su voz era firme, serena. Seguía siendo la misma. Lo hice. Ahora mismo. Una pausa. ¿Vienes entonces? Preguntó Clara. Aún no lo sé. Otra pausa. Deberías. Tiene que ver con la casa. Lucía cerró los ojos. Claro que sí. La vieja finca familiar, desmoronada y orgullosa, enclavada en las colinas de Ronda, mitad viñedo, mitad fantasma. Pensé que estaba resuelto. Hace años. Las cosas cambian. Lucía casi se echó a reír. No lo hacen, mamá. Ese es el problema. Su madre no contestó. Pasó un rato. Entonces en voz baja. Solo ven. Lucía terminó la llamada sin despedirse. Volvió a sentarse a la mesa, con el sobre aún frente a ella como un desafío. Fuera, el cielo empezaba a oscurecerse hasta el suave ámbar de la tarde. Un tren retumbaba a lo lejos, dirigiéndose a algún lugar que no era Ronda. Pero Lucía sabía a dónde iría. De vuelta a la ciudad que dejó atrás. De vuelta al viñedo, a la casa y a las preguntas enterradas bajo los almendros. La carretera hacia Ronda se curvaba como una cinta que se dejaba caer por las montañas, retorciéndose y elevándose con cada soplo de la tierra. El aire también cambiaba, más fino, perfumado con romero silvestre y piedra calentada por el sol. Lucía bajó la ventanilla hasta la mitad y dejó que el viento le despeinara el pelo. Habían pasado casi 3 años desde la última vez que regresó. El paisaje le era familiar, pero el tiempo lo había desgastado de forma diferente, como un rostro que crees recordar hasta que notas las nuevas líneas. El taxi se detuvo al borde del camino de grava. Lucía se apeó y levantó la vista. La finca de Rivas se erguía como una obstinada reliquia del pasado. El estuco pálido se desconchaba. El tejado de tejas rojas se desvanecía bajo el sol andaluz. La hiedra se aferraba a los muros exteriores, como si intentara mantener unido el lugar. La verja colgaba torcida, con el óxido mordisqueando las bisagras. Podía oír el viñedo incluso antes de verlo. Las hojas susurraban suavemente con la brisa de la tarde. Más allá se alzaban hileras de olivos, ordenados y vigilantes. Entró por la puerta. La grava crujía bajo sus zapatos,
Cada paso era más pesado que el anterior. La puerta principal crujió al abrirse antes de que ella llegara. Clara estaba de pie con una blusa blanca planchada y los brazos cruzados. Llevaba el pelo plateado recogido y los labios pintados a la perfección. No había envejecido tanto como calcificado. «Llegas tarde», dijo Clara. Lucía soltó un suspiro. «Hola, a ti también». Clara se hizo a un lado para dejarla entrar. La casa olía a aceite de limón y jabón de lavanda, el mismo aroma que recordaba de su infancia. Era casi reconfortante, casi. Nada se había movido. Las viejas fotos seguían sobre la chimenea, incluida la de Joaquín de pie junto al viñedo, sombrero en mano, orgulloso y quemado por el sol. A Lucía se le hizo un nudo en la garganta. «Veo que lo has guardado todo», murmuró. Clara siguió su mirada. «Algunas cosas no están hechas para ser tiradas». Lucía no contestó. Dejó el bolso en la escalera y entró en la cocina. Los azulejos eran los mismos. Incluso el cuenco de cerámica azul desconchado seguía en el alféizar de la ventana, como si el tiempo se hubiera apartado amablemente en favor de la nostalgia. Se volvió hacia su madre. «Entonces, el testamento». Clara apretó los labios. «Mañana hablaremos con el notario. Santiago llega esta noche». Lucía se quedó helada. «¿Santiago? Supuse que te lo dirían». «No lo hicieron». Clara apartó la mirada. «Sigue siendo tu hermano. No es así como lo recuerdo». «No recuerdas mucho, Lucía. Te fuiste». Lucía la miró fijamente. «¿Crees que me fui sin motivo? Ni una sola vez preguntaste por qué». La postura de Clara se endureció. ¿Qué sentido tiene desenterrar el pasado? Quizá porque siguen brotando malas hierbas. Permanecieron en silencio. Fuera, el viento cambiaba de dirección, rozando los almendros que enmarcaban la parte trasera de la casa. Algunos empezaban a florecer, con pálidas flores blancas y rosadas que temblaban en el aire primaveral. Lucía se volvió hacia la escalera. «Tomaré la habitación vieja». Clara no la detuvo. «La cena es a las 7». Ahora su voz era más débil. No era débil, solo distante, como alguien que intenta hablar a través de un barranco. Arriba Lucía abrió la puerta de la habitación de su infancia. Las mismas paredes verde pálido, el mismo armario tallado, pero sus libros habían desaparecido. También sus dibujos. Solo quedaban los muebles, estériles y huecos. Se dejó caer en la cama y miró al techo. Volver le había parecido inevitable, como la gravedad. Pero ahora que estaba aquí, no estaba segura de lo que debía hacer. La casa no había cambiado. Eso fue lo que más me dolió. Lucía necesitaba salir de casa. El silencio en el interior había empezado a resonar, llenando todas las habitaciones como el humo. Tras un desayuno frío y una conversación aún más fría con su madre, se calzó las botas y se dirigió por el familiar camino de tierra, que una vez la condujo a la libertad cuando era niña. Era de madrugada cuando llegó al viñedo que bordeaba la propiedad de Rivas. Campos de vides empapadas de sol que se extendían por las colinas como olas verdes. El aroma de la tierra removida y de las plantas la envolvió, reconfortándola de una forma que nada en su antigua habitación podía igualar. No esperaba ver a nadie, así que cuando oyó la risa de un niño, se detuvo. Una niña se acercó corriendo entre las hileras de viñedos, con los rizos oscuros ondeando y las mejillas sonrojadas de alegría. Llevaba un sombrero 2 tallas más grande que la suya y agarraba una regadera roja de plástico como si fuera un tesoro. «¡Cuidado, Sofía!», le gritó un hombre desde detrás de las enredaderas. Su voz era grave, familiar, de una forma que la hizo recordar. Lucía no se movió. Entonces apareció Mateo Serrano. Era mayor, por supuesto. La sonrisa infantil que recordaba seguía allí, atenuada ahora por el tiempo y el sol, y algo más suave. Llevaba una camisa gris descolorida, remangada, y tenía las manos manchadas de tierra. La vio al instante, y su rostro cambió. Primero sorpresa, luego una sonrisa lenta e ilegible. «Bueno», dijo, «mira a quién trajo el viento». Lucía sintió que se le movía la boca. «Es solo por unos días». Ya he oído eso antes. Estaban frente a frente en una hilera de parras, sin moverse. Sofía se había adelantado de nuevo, ajena a todo. «Pareces…», empezó. «Cansada», se ofreció. Él se rió y ella lo sintió en el pecho. Leve, inesperado. «No». Igual que Lucía Rivas.
Veo que Madrid no consiguió suavizar tus aristas. Los mantengo afilados a propósito. Se acercó y señaló hacia el viñedo. ¿Quieres caminar? Ella asintió y se pusieron en marcha, con la tierra blanda bajo sus pies. Me enteré de lo de tu padre, dijo al cabo de un rato. Quise tenderle la mano, pero, ya sabes, la gente olvida, dijo simplemente. No lo olvidé. Lucía le miró entonces, curiosa. ¿Te quedaste aquí? Lo hice. Me hice cargo después de que mi tío se enfermara y no pudiera manejar las viñas. ¿Era eso o dejar que la tierra se echara a perder? ¿Y Sofía? Sonrió. Mi hija. Tiene 7 años. Su madre falleció hace unos años. Lucía miró al frente, asintiendo lentamente. Lo siento. Ella es buena. Sofía me mantiene humano. Caminaron un poco más en silencio, con el sol calentándoles los hombros. Un halcón volaba en círculos sobre ellos, proyectando su sombra sobre las hileras de viñedos. No estaba seguro de volver a verte, dijo de repente. Lucía se encogió de hombros. Yo tampoco. Llegaron al borde del viñedo, donde los almendros se extendían hacia el cielo, ya florecidos con delicadas flores. Mateo se apoyó en uno de ellos y la miró. Podrías haber llamado, dijo suavemente. Pensé que sería más fácil si no lo hacía. ¿Para quién? Le miró a los ojos y, por un momento, los años se le escaparon. Recordó noches pasadas a escondidas entre las parras, besos compartidos detrás del granero, promesas susurradas bajo las estrellas. Lucía dio un paso atrás, dejando que el pasado retrocediera con ella. Gracias por el paseo, dijo. Lo necesitaba. Él asintió, comprendiendo la línea que ella trazaba sin preguntar por qué. Cuando se dio la vuelta para irse, la voz de Sofía gritó, «¡Papá, mira!» Y Mateo sonrió. Lucía dejó que el momento se asentara en su pecho. Sencillo, amable, honesto. Quizá, solo quizá, no todo en Ronda había quedado congelado en el tiempo. La notaría estaba escondida detrás de una hilera de cítricos en la calle principal de Ronda, y sus flores perfumaban el aire cálido. Lucía se quedó fuera un momento, alisándose la blusa y recogiéndose. Hacía 5 años que no veía a Santiago. La última vez la había llamado cobarde. Ella no había estado en desacuerdo. Dentro, el aire era fresco y estéril. Una recepcionista la condujo a través de una puerta de madera, tallada a una sala de techos altos, llena de libros jurídicos y diplomas enmarcados. Clara ya estaba sentada, con la espalda recta y perfectamente inmóvil, como si se tratara de una cita formal más. No se percató de la llegada de Lucía. Entonces, la puerta volvió a abrirse. Santiago Rivas entró como si fuera el dueño del edificio, más alto de lo que ella recordaba, más delgado también, pero con la misma energía suelta y fanfarrona de siempre. Tenía el pelo más corto, la mandíbula áspera por la barba incipiente y un ligero olor a cigarrillo. Se detuvo al verla. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa burlona. «Pequeña Lucía, ¿Madrid no funciona?» Lucía apretó los dientes. «No empieces. Solo decía, te perdiste el funeral después de todo, porque tú lo convertiste en un circo». Clara se aclaró la garganta, haciéndoles callar. El notario, un hombre llamado Don Hugo Benítez, entró justo a tiempo, cargado con una pila de documentos encuadernados con hilo rojo. «Gracias a todos por venir», comenzó, deslizándose en su silla con una serena autoridad. «Estamos aquí para revisar la disposición final de la herencia de don Joaquín Rivas, que incluye la propiedad del viñedo, la casa y los bienes restantes». Lucía cruzó las manos sobre el regazo. «Como usted sabe, la distribución inicial se hizo hace años. Sin embargo», continuó don Hugo, sacando una segunda carpeta, «se puso en marcha una disposición secundaria mediante una cláusula que dependía del tiempo y de acontecimientos personales». Santiago se movió en su asiento. «¿Qué acontecimientos?» Don Joaquín dejó una carta sellada e instrucciones de que solo se abriera si ambos herederos regresaban al patrimonio familiar al cabo de 5 años. Esa condición, a día de hoy, se ha cumplido. Clara miró brevemente a Lucía, pero no dijo nada. Don Hugo abrió el sobre con un abrecartas y desplegó la única página que contenía. Leyó en voz alta: «A mis hijos, Santiago y Lucía. A estas alturas, si estás escuchando esto,
significa que el tiempo ha pasado y quizás el calor de la pena se ha enfriado lo suficiente como para compartir la verdad. Hubo errores que nunca corregí, silencios que dejé crecer demasiado. La tierra que pisas lleva algo más que vides, lleva sangre y traición. Os dejo la casa y el viñedo en a partes iguales. Pero hay un detalle más que no se menciona en esta carta. Para ello debes volver a la casa. Encontrarás una llave donde siempre escondí cosas que temía que tu madre encontrara. Lucía parpadeó. ¿Una llave? Santiago rió secamente. Siempre le gustaron sus adivinanzas. Don Hugo dobló la carta. Siguiendo sus instrucciones, esta es la última pieza del proceso legal. Cualquier otra cosa que quede en sus efectos personales no es responsabilidad de esta oficina. Santiago se levantó, estirándose perezosamente. Así que estamos de vuelta donde empezamos, excepto que ahora hay una especie de búsqueda del tesoro. No lo trivialices, espetó Lucía. La miró y bajó la voz. Te fuiste, ¿recuerdas? No actúes como si te importara más que a mí. Nunca te importó nada más que tu mitad, porque alguien tenía que hacerlo. Mientras tú estabas ocupado diseñando apartamentos, yo pagaba a los trabajadores de la viña que tu preciosa herencia no podía mantener. Basta, dijo Clara, en voz baja pero tajante. Este no es el lugar. Pero el daño ya estaba hecho. Lucía también se levantó, apenas capaz de respirar por la presión que sentía en el pecho. Santiago soltó una carcajada amarga y se marchó sin decir una palabra más. Lucía permaneció inmóvil un largo rato. Luego se volvió hacia el notario. ¿Había algo más? Don Hugo vaciló. Solo que don Joaquín tomó nota de que a alguno de ustedes puede no gustarle lo que la llave revela. Lucía miró a su madre, pero el rostro de Clara era una máscara. Más tarde, caminando sola de vuelta por la plaza, Lucía se dio cuenta de que su padre había estado planeando esto todo el tiempo. Una prueba final, una verdad enterrada, y su hermano no era el único que lo temía. Lucía encontró la llave al anochecer. Estaba exactamente donde su padre dijo que estaría, pegada bajo la vieja maceta de cerámica de la pared de la terraza, oculta bajo una maraña de geranios secos. El mismo lugar donde solía esconder las monedas para los helados cuando ella era pequeña. Nunca se le había dado bien esconder cosas. Solo se le daba bien fingir que no tenía nada que ocultar. Giró la llave en su mano, pequeña, de latón, vieja. No coincidía con nada de arriba. Estaba destinado al sótano. Solo eso ya le decía lo suficiente. Nada bueno salía del sótano en esta familia. A la mañana siguiente, antes de bajar a buscar, encontró a Clara en la cocina, de pie sobre los fogones, removiendo una cafetera con movimientos lentos y deliberados. Lucía dejó la llave en el mostrador entre los dos. Clara lo miró. No dijo nada. Lo dejó para mí, dijo Lucía. Para nosotros. Clara siguió removiendo. La voz de Lucía se endureció. Hay algo ahí abajo, ¿verdad? Algo que has mantenido oculto. Clara exhaló lentamente, como si la pregunta hubiera estado esperando durante años. Apagó el fuego y sirvió 2 tazas, poniendo una delante de Lucía sin mirarla. Siempre fuiste como él, dijo en voz baja. Lucía parpadeó. ¿Como papá? No, como Esteban. El nombre se asentó sobre la cocina como el polvo. Lucía volvió a sentarse. ¿Don Esteban Navarro? Clara asintió una vez. Sus manos temblaban ligeramente mientras sorbía su café. Lucía entrecerró los ojos. Él financió el viñedo, ¿no? Al principio. Era más complicado que eso. Cuéntame. Los dedos de Clara rodearon con fuerza la taza. Cuando la familia de tu padre desaprobó nuestro matrimonio, le retuvieron la herencia. Éramos jóvenes, estábamos enamorados y arruinados. Esteban intervino. No por caridad, sino porque creía en lo que estábamos construyendo. Él y Joaquín estuvieron unidos una vez. Lucía estudió el rostro de su madre. ¿Y tú? ¿También eras íntima de él? Hubo una leve pausa antes de que Clara respondiera. Sí. Entonces se dio cuenta. No de golpe, sino como si se abriera una puerta en su mente. Esteban Navarro, el rico recluso que rara vez salía de su finca, había formado parte de sus vidas desde el principio, en un segundo plano. Una presencia sentida, pero no nombrada. Tuviste una aventura, dijo Lucía, con las palabras amargas en la lengua. Estaba sola, dijo Clara en voz baja.
Tu padre trabajaba 12 horas diarias. Yo los criaba a ti y a Santiago casi sola. Esteban me escuchaba, me veía. Lucía se levantó. Ya no podía estarse quieta. ¿Y papá lo sabía? El silencio de Clara fue la respuesta. No lo entiendo, dijo Lucía paseándose ahora. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué tanto secreto? Porque no importaba. No entonces. Acordamos que nunca saldría a la luz. Tu padre me perdonó, pero nunca lo olvidó. Y ahora él se ha ido, y tú estás aquí, y esa llave conduce a la única cosa que él nunca quiso que se dijera en voz alta. Lucía se quedó mirando a su madre, la mujer que siempre había parecido tan fría, tan impenetrable. Y ahora estaba aquí, herida, humana, temblorosa. Cogió la llave. Voy a abrirlo. Clara no la detuvo. Solo susurró. Ten cuidado con lo que quieres saber. Pero Lucía ya se alejaba, con el peso del latón apretándole la palma como un latido. Santiago la estaba esperando cuando volvió de la bodega. Estaba sentado en la entrada de la casa, con un cigarrillo en una mano y una copa de brandy medio vacía en la otra. El aroma del humo se mezclaba con el suave perfume de las flores de almendro que llegaban desde el patio. Había vuelto a anochecer y el cielo estaba entre dorado y morado. Lucía lo rodeó sin decir palabra, quitándose la suciedad de los vaqueros. En el sótano solo había un baúl cerrado y un diario polvoriento que aún no había abierto. Aún le temblaban las manos. «¿Has encontrado algo ahí abajo?», dijo, sin mirarla. Ella no contestó. Vi encenderse la luz bajo la puerta del sótano, y la cara de mamá cuando pasaste parecía como si alguien hubiera pasado por encima de su tumba. Lucía se cruzó de brazos. «Has estado bebiendo, y tú has estado cavando». La miró entonces con ojos vidriosos pero penetrantes. «¿Alguna vez has pensado que tal vez la verdad no vale los restos que deja tras de sí?». Se sentó en el borde de los escalones, dejando espacio entre ellos. «Creo que ya estamos viviendo en los restos». Santiago soltó una carcajada hueca. «No te hagas la víctima, Lucía. Tú huiste. Me dejaste aquí con ellos. Me fui porque no podía soportar un día más en esta casa. Y me quedé», espetó. «¿Crees que fue más fácil?». Se le quebró la voz y por un momento volvió a ser su hermano, el chico que solía darle caramelos a escondidas y que le enseñó a trepar por la higuera del jardín. Entonces volvió la máscara. «Quiero mi mitad», dijo de repente. «La casa, el terreno, lo quiero por escrito. Ahora mismo». Lucía se volvió lentamente hacia él. «¿De eso se trata? ¿De dinero?». «No, se trata de seguridad. No soy como tú. No tengo una carrera en Madrid. No tengo una vida pulida. Tengo deudas, serias». Lucía se quedó mirando. «¿Estás jugando otra vez?». No lo negó. «No tengo tiempo para secretos o viejos fantasmas. Necesito algo real». «Entonces lucha por ello. Arregla el viñedo. No tomes el camino fácil». «¿Te refieres a la forma en que lo hiciste?». Ese aterrizó. Duro. Santiago se levantó, su voz más tranquila ahora. «Si quieres tu pequeña investigación, bien. Desentierra los huesos que quieras. Pero si te interpones en mi herencia, lo impugnaré todo. Y te prometo, Lucía, que si caigo, me llevaré a todos conmigo». Se levantó con el corazón palpitante. «Suenas igual que él». Santiago torció la boca. «¿Cuál?». Ella no contestó. Se alejó un momento después, de vuelta a las sombras cada vez más oscuras de la casa, dejándola sola con el eco de una amenaza y una verdad que ella no había querido creer. Miró el diario que tenía en las manos. La cubierta era de cuero agrietado, quebradizo por el paso del tiempo. Las iniciales EN estaban impresas débilmente en una esquina. Esteban Navarro. Se le cortó la respiración. El pasado ya no se escondía, estaba esperando. A la mañana siguiente, Lucía se encontró caminando de nuevo, esta vez hacia el viñedo. La tensión con Santiago persistía como humo en el aire, pero no podía seguir escondiéndose de ella. La casa era asfixiante, llena del peso del silencio de su madre y del ultimátum de su hermano. Necesitaba respirar, necesitaba espacio. El viñedo de Mateo estaba tranquilo bajo la luz temprana. Las hileras de vides se extendían por la tierra como un ritmo antiguo y familiar. La suave niebla matinal se aferraba al valle, y el aire estaba impregnado del aroma de la tierra y las flores.
Lucía lo respiró profundamente, dejando que le llenara el pecho mientras caminaba por el sendero de tierra que conducía a la vieja granja de piedra que Mateo llamaba hogar. La puerta estaba abierta y, al acercarse, se oyeron unas risas. Sonrió al oír la voz de Sofía, brillante y juguetona, llena de vida. Entonces vio a Mateo, de pie en el porche, apoyado en la barandilla, con las manos cubiertas de tierra del viñedo. Cuando la vio, su sonrisa se suavizó y se apartó de la barandilla. Lucía, saludó, su voz cálida y firme, como el sol en la cara. Te has levantado temprano. Necesitaba salir de casa, admitió. Pensé en venir a ver las viñas. Asintió comprensivo. Siempre se está más tranquilo aquí fuera. ¿Café? Sí, por favor. La condujo al interior, y el familiar olor a judías asadas y pan caliente llenó el aire. El cortijo era sencillo pero acogedor, lleno de luz solar y del cálido aroma de la madera. Mateo señaló la mesa, donde ya había 2 tazas, y Lucía se sentó. Sofía jugaba con un juguete de madera en un rincón de la habitación, y sus ojos brillantes miraban a Lucía cada pocos segundos, curiosos pero tímidos. Gracias por el café, dijo Lucía, cogiendo su taza. Lo necesitaba. Parece que has tenido unos días duros, dijo Mateo, su tono suave. Sonrió irónicamente. Podría decirse que sí. Se apoyó en el mostrador, estudiándola. ¿El notario? ¿El testamento? Lucía asintió. Santiago quiere su parte, y mi madre se detuvo, insegura de cómo explicar el peso que sentía por el silencio de Clara. Está ocultando algo. Aún no sé qué, pero estoy segura. Mateo no dijo nada por un momento. Solo la observó. Sus ojos eran firmes, y había algo en la forma en que la miraba. Algo tierno pero cauteloso. ¿Necesitas saberlo?, preguntó en voz baja. Ella lo miró y sintió que se le cortaba la respiración. No lo sé, pero siento que todo se desmorona a mi alrededor. La casa, el viñedo, mi familia. Ni siquiera veo el camino a seguir. Se acercó y se sentó a su lado sin tocarla, pero lo bastante cerca para que ella sintiera su calor. A veces es más fácil encontrar el camino cuando no lo estás buscando. Lucía se volvió hacia él desconcertada. ¿Qué quieres decir? Sonrió, una sonrisa suave y comprensiva. Quizá has estado intentando entenderlo todo a la vez. ¿Y si te centraras en una cosa cada vez? Bajó la mirada hacia su taza, removiendo el líquido oscuro de su interior. ¿Una cosa? ¿Como el viñedo? Como la viña. Las viñas no se preocupan por el mañana. Crecen, una rama a la vez. Ella se quedó en silencio durante un largo momento, la idea de asentamiento en su mente. Quizá Mateo tenía razón. Tal vez ella había estado tratando de resolver todos los problemas a la vez, cuando, tal vez, solo tenía que empezar poco a poco. Empezar por la tierra que había pertenecido a su familia durante generaciones. Comience con las cosas que podía tocar y crecer. Quiero quedarme aquí, dijo de repente. Quiero ayudar con el viñedo. No sé qué pasará con la casa o el testamento o la herencia, pero creo que si me centro en esto, en las viñas y la tierra, quizá todo lo demás encaje. La sonrisa de Mateo se hizo más profunda. Es un buen punto de partida. Sofía levantó la vista de su juguete y sonrió. ¿Te quedarás para siempre, Lucía? Lucía rió suavemente. Su corazón se aligeró. No sé si para siempre, pero estaré aquí un tiempo. Por primera vez en días, el peso sobre sus hombros se sintió un poco más ligero. La presencia de Mateo, su serena seguridad, parecía aliviar algo en su interior, algo que había estado demasiado tenso durante demasiado tiempo. Fuera empezaban a florecer los primeros almendros, delicados y blancos sobre el verde de las parras. Lucía se quedó mirándolos un momento, y luego volvió a mirar a Mateo. Gracias, dijo en voz baja. Se limitó a asentir. Sus ojos se ablandaron. No tienes que agradecérmelo. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Lucía se permitió simplemente respirar, concentrarse en ese momento, en ese paso. El resto del mundo tendría que esperar. Al día siguiente la casa parecía más tranquila. Lucía había pasado la mañana en el viñedo con Mateo, caminando por las hileras de vides, dejando que el ritmo constante de la vida agrícola la tranquilizara. Pero cuando regresó a la finca de Rivas aquella tarde, el peso de la casa volvió a ser insoportable.
el silencio de su madre, las amenazas de Santiago. Todo parecía una tormenta a punto de estallar. Se dirigió al segundo piso, donde las viejas habitaciones permanecían como fantasmas, frías, intactas al paso del tiempo y a los cambios. El dormitorio de su infancia parecía un recuerdo lejano, como si nunca hubiera vivido allí. Pero eran las habitaciones de más allá las que la atraían ahora, los espacios que su padre había mantenido cerrados, el desván, el sótano y la habitación en la que nunca le habían permitido entrar. Era la habitación del fondo del pasillo, una puerta pequeña y anodina que nadie había abierto en años. Su padre siempre había dicho que era un trastero, pero Lucía nunca lo había creído. Siempre había habido algo más, algo que no encajaba con el resto de la casa, algo de lo que su madre nunca había hablado. La llave de la bodega seguía en su bolsillo, pero hoy Lucía no la necesitaba. Se acercó despacio a la puerta. La vieja madera crujía bajo su peso. Su mano se detuvo un momento sobre el picaporte. El silencio la oprimía como una fuerza física. Luego giró el pomo. La puerta se abrió con un gemido reacio, revelando una pequeña habitación, apartada del resto de la casa. El polvo flotaba en el aire y la luz del pasillo apenas llegaba a los rincones. La habitación estaba vacía, salvo por unas cuantas cajas apiladas contra las paredes y, en el extremo opuesto, un pequeño escritorio cubierto de papeles y libros viejos. Bajo el escritorio había una alfombra descolorida, con los bordes curvados por el paso del tiempo. Lucía entró con el corazón palpitante. Hacía años que sabía que aquella habitación guardaba algo más que polvo. Los secretos de su padre habían estado enterrados aquí, esperando a que alguien lo suficientemente valiente o tonto los descubriera. Se acercó al escritorio y sus dedos rozaron la superficie de madera. Había un cajón, viejo y rígido. Lo abrió con cuidado, esperando encontrar solo más papeles olvidados. Pero en su lugar, encontró una pequeña caja de madera. Su superficie era lisa, oscura por el paso del tiempo, y tenía un simple pestillo, sin cerraduras ni barreras. Lucía se quedó sin aliento al levantar la caja y abrirla. Dentro había un fajo de cartas atadas con una cinta roja. Las sostuvo en sus manos, con el papel frágil y desgastado. La primera carta que sacó estaba dirigida a su padre, escrita con una letra delicada y familiar. La firma al pie era inconfundible. Esteban Navarro. Se le aceleró el pulso. Las cartas. Había más de una docena, apiladas ordenadamente, como si hubieran estado esperando este momento. Lucía leyó la primera en voz alta, las palabras que llevaban tanto tiempo enterradas. Joaquín, sé que nunca podrás perdonarme por lo que hice, por la elección que hice y el camino que tomé, pero que sepas que siempre te he amado y siempre te amaré, aunque tenga que mantener las distancias, incluso si eso significa sacrificar mi propia felicidad por la tuya. Esteban. A Lucía le tembló la mano al dejar la carta. No era solo una historia de traición, era una historia de amor, de una conexión que había quedado enterrada bajo el peso de los años y el silencio. Esteban nunca había salido de la vida de su padre. Siempre había estado ahí, en el fondo, en las cartas, en los recuerdos. Lucía cerró los ojos, tratando de procesar el torrente de emociones que amenazaba con desbordarla. Siempre había creído que el amor de su padre por su madre era inquebrantable, intocable. Pero ahora veía que había habido un secreto, un hilo conductor a lo largo de los años que nunca se había reconocido, que nunca se había dicho. Recogió la siguiente carta sintiendo su peso en las manos. Joaquín, no puedo seguir ocultando esto. Es demasiado. La forma en que estamos ahora, la forma en que hemos vivido, no puede continuar. Debes saber la verdad, aunque destruya todo lo que hemos construido juntos. Hay otro niño, un niño que no conoces, un niño que es mío. A Lucía se le paró el corazón, le temblaban las manos y veía borroso. Tragó saliva con fuerza, con la respiración entrecortada. Siempre había sabido que había cosas que su padre nunca había compartido con ella. Pero esto, un hijo, un hermano secreto, su mente daba vueltas mientras seguía leyendo. No puedo decirte más, todavía no. Pero que sepas esto, Joaquín. Este niño formará parte de nuestras vidas muy pronto.
No te lo ocultaré para siempre. La carta terminaba ahí. Las últimas palabras la persiguieron mientras dejaba caer el papel de sus dedos. Un niño, el otro hijo de su padre, el tercer heredero. De repente todo encajó. La herencia, las tierras en litigio, la carta en la notaría. Todo había conducido a ese momento. Había mucho más en juego de lo que ella había imaginado. La verdad sobre el legado de su padre, sobre sus relaciones, era mucho más complicada de lo que jamás había imaginado. Y ahora, Lucía sabía que tenía que enfrentarse a ello. Tenía que enfrentarse a lo que había ocultado durante todos estos años, costara lo que costara. Lucía apenas durmió aquella noche. Las cartas de Esteban Navarro no la dejaban dormir. Su mente daba vueltas con su contenido. La idea de otro hermano, alguien oculto para ella, para su padre, para todos, era demasiado para procesarla. La traición era demasiado cruda, demasiado real. El silencio de su padre, la evasión de su madre y los secretos enterrados bajo las tablas del suelo de la casa, todo tenía sentido ahora. Pero cuanto más escarbaba, más peligrosa le parecía la verdad. Y entonces, en las horas tranquilas de la mañana, cuando la primera luz tocaba el horizonte y ella todavía estaba paseando por el pasillo de arriba, sonó el timbre de la puerta. Era un sonido que no esperaba oír. Don Esteban Navarro estaba de pie en el umbral de la finca de Rivas cuando Lucía abrió la puerta. Una figura alta e imponente vestida con un traje oscuro y el pelo canoso pulcramente peinado. Sus ojos penetrantes eran tan agudos como ella recordaba de las pocas veces que se habían cruzado durante su infancia. El millonario recluso, la misteriosa figura que aparecía en el trasfondo de todas las historias de Rivas, estaba ahora ante ella, esperando. «Señorita Rivas», saludó con una sonrisa, aunque sus ojos permanecían ilegibles. «Espero no molestarla». Lucía se quedó paralizada un momento, intentando ordenar sus pensamientos, pero había algo en Esteban que exigía atención. Su presencia era imponente, casi magnética. «Yo no te esperaba», dijo ella, con voz firme a pesar del nudo en el estómago. «Estoy seguro de que no. Pero creo que ya es hora de que hablemos por fin», dijo. Su tono tranquilo, como si hubiera esperado este momento durante años. «¿Puedo pasar?» Ella vaciló, pero luego se hizo a un lado y le permitió entrar en la casa. El aire pareció cambiar cuando cruzó el umbral. Su presencia era como una sombra que se extendía por la habitación. Recorrió el vestíbulo con la mirada, fijándose en los viejos retratos que cubrían las paredes, recuerdos desvaídos de un tiempo pasado. «Menudo lugar», comentó, con voz suave pero impregnada de algo más profundo, algo que Lucía no conseguía descifrar. «Me sorprende que quisieras venir aquí», dijo tratando de mantener sus emociones bajo control. «Después de todos estos años». Esteban sonrió, aunque no le llegó a los ojos. «He sido un tonto, señorita Rivas. Hay muchas cosas que debería haber hecho de otra manera». A Lucía le retumbó el corazón en el pecho. «¿Qué quieres decir?» Se giró para mirarla de frente, con ojos intensos. «Sabes de lo que estoy hablando. Las cartas que encontraste, el legado de tu padre, la verdad que ha estado oculta durante demasiado tiempo». Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Qué verdad?» Se acercó un paso y su voz se convirtió en un susurro. «La verdad de que tu padre nunca fue el hombre que pretendía ser. Y la verdad sobre tu madre». Lucía se puso rígida. «¿Qué sabes de mi madre?» «Más de lo que crees». Hizo una pausa, estudiándola con una calma inquietante. «No he venido aquí para causar más dolor, pero ha llegado el momento de que lo sepas todo, para que entiendas lo que pasó entre Joaquín y yo, y lo que te ocultó todos estos años». La mente de Lucía se agitó. «¿Qué pasó entre vosotros dos?» La mirada de Esteban se suavizó y por primera vez había algo casi vulnerable en sus ojos. «Joaquín era mi mejor amigo. Compartíamos muchas cosas. Nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros miedos. Pero también compartimos más de lo que debíamos. Tu padre y yo estábamos más unidos de lo que crees, mucho más cerca. Y cuando me enamoré de tu madre, todo cambió». A Lucía se le aceleró el pulso. «¿La amabas?» «Lo hice», dijo Esteban en voz baja, «pero ella lo amaba. Y él nunca supo realmente cuánto la amaba». Los pensamientos de Lucía eran un torbellino.
Así que tuviste una aventura con mi madre. Asintió con la cabeza. Sí, pero esa no es toda la historia, Lucía. Tienes que entender que Joaquín y yo teníamos un acuerdo. Un acuerdo que nunca pude cumplir del todo, por mucho que quisiera. Hice lo que creí mejor, pero el precio fue demasiado alto. Lucía sintió una punzada aguda en el pecho. El peso de sus palabras era mayor de lo que había esperado. ¿Qué quieres decir con el precio? La expresión de Esteban se ensombreció. El niño, al que nunca quise reconocer, pero ya no podía negarlo. Se le cortó la respiración. ¿Qué niño? Dudó. Tu medio hermano, el tercer heredero. Lucía sintió que sus piernas iban a ceder. Su mente luchaba por procesar las palabras. Otro hermano, otro hijo de su padre. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen que revelaban no se parecía en nada a lo que ella había imaginado. Tu padre y yo estábamos involucrados en algo mucho más complicado de lo que puedas imaginar, continuó Esteban. La herencia, la tierra, nunca se trató solo de vosotros dos. Siempre se trató de algo más. Y ahora es hora de que la verdad salga a la luz. Lucía sintió una oleada fría de miedo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué contarme todo esto? Porque eres el único que queda que puede arreglar las cosas, dijo Esteban con voz firme y mirada inquebrantable. Y porque el pasado viene a cobrar lo que le corresponde. El viñedo estaba tranquilo, el aire cargado del dulce aroma de las uvas maduras y la promesa de la vendimia. Lucía caminaba a lo largo de las hileras de viñas, sus pasos suaves contra la tierra, sus pensamientos pesados por el peso de las palabras de Esteban. Él se había marchado poco después de su conversación. Sus últimas palabras persistían en el aire como los ecos de una tormenta que se desvanecen. No esperaba que le dijera tanto, no había previsto la crudeza de su voz, el arrepentimiento que parecía traspasar su serena apariencia. Pero ahí estaba, la verdad, el tercer heredero de un hijo secreto, y lo peor de todo, la traición que se extendía a través de generaciones, atando a su familia a un legado que ella no había comprendido. Pero no era solo la verdad de Esteban lo que pesaba sobre ella, era la suya propia, el silencio entre ella y su madre, la rabia no expresada que se había enconado durante años, las decisiones que había tomado, marcharse, esconderse, huir de todo lo que ahora le parecía mucho más complicado de lo que jamás hubiera imaginado. El viñedo se extendía ante ella, un ser vivo que lo había presenciado todo. El amor, la pérdida, la traición. Había sobrevivido, igual que ella, a pesar del dolor y las cicatrices. Lucía se detuvo en medio de las enredaderas, cerró los ojos un momento y dejó que el silencio de la tierra se apoderara de ella. El viento susurraba entre las hojas, casi como una voz lejana que la llamaba a sí misma. ¿Lucía? Ella se volvió, sorprendida al ver a Mateo acercándose por detrás. Tenía el ceño fruncido por la preocupación y las manos apoyadas en las caderas. Había estado trabajando en el campo, con la camisa arremangada y la cara un poco más oscura por el sol. «Llevas un rato aquí fuera», dijo, con voz suave, pero llena de preocupación. «¿Va todo bien?» Lucía asintió, pero era mentira. No sabía si todo estaba bien. No sabía qué hacer con los pedazos de su vida que se habían roto en los últimos días. La verdad sobre su padre. Los secretos enterrados en las paredes de la casa. La culpa que se agitaba en su estómago como una tormenta que no podía controlar. «Solo estoy pensando», dijo con voz distante. Mateo no dijo nada al principio. Simplemente se acercó a ella, permaneciendo a su lado en silencio. El espacio entre ellos era cómodo, no forzado. Comprendió que a veces las palabras no eran necesarias. Por fin habló, en voz baja. «Has estado cargando mucho peso, Lucía. No tienes que llevarlo sola». Se volvió hacia él, sorprendida por la suavidad de sus ojos. La calidez que le ofrecía, tan silenciosa, tan natural, hizo que algo en su interior se removiera. Había estado tan centrada en el lío de su familia, tan consumida por la necesidad de respuestas, que se había olvidado de la gente que se preocupaba por ella. De él. «No sé cómo arreglar esto», admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. «No sé cómo dar sentido a todo lo que ha pasado».
Siento que todo se está desmoronando. No tiene por qué venirse abajo, dijo Mateo. No todo. Se acercó más a ella, con su presencia firme y arraigada. Sé que intentas resolverlo todo de golpe, pero no tienes por qué hacerlo. Ve paso a paso. Empieza por lo que puedas controlar. Empieza por lo que quieres. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué quiero? Mateo asintió con la mirada fija. No puedes cargar con el peso del mundo, Lucía. No tienes que arreglarlo todo. Solo tienes que encontrar el camino de vuelta. Volver a ti misma. Ella lo miró, realmente lo miró, y por primera vez en días sintió un destello de algo más que miedo o confusión. Había paz aquí, en el viñedo, en el calor de la presencia de Mateo. No era la respuesta a todos sus problemas, pero era un comienzo. No sé si podré perdonarlos, dijo en voz baja. Mi madre, Santiago, no sé si podré perdonarme por haberme ido, por no haberlo visto antes. La mano de Mateo tocó suavemente su brazo. Perdonar no es olvidar, Lucía. Se trata de encontrar la paz con el pasado, aceptando que algunas cosas no se pueden cambiar, pero puedes cambiar cómo las llevas. Lucía respiró hondo y sintió que el peso de su pecho se disipaba un poco. El viñedo se extendía a su alrededor, el sol bajaba en el cielo y proyectaba una luz cálida y dorada sobre la tierra. El mundo parecía ahora un poco menos pesado, un poco menos implacable. Lo estoy intentando, susurró. De verdad lo intento. Lo sé, dijo Mateo, su voz suave pero llena de comprensión. Y eso es suficiente. Permanecieron allí un rato, dejando que el silencio se apoderara de ellos, el zumbido del viñedo asentándose a su alrededor. Mateo no la apresuró, no le pidió nada, simplemente estaba allí, una presencia firme que hacía que el mundo pareciera un poco menos complicado. Por primera vez en una eternidad, Lucía sintió que podía volver a respirar. Podía enfrentarse a lo que viniera, no sola, sino con la fuerza de este lugar, de la tierra, y el apoyo silencioso del hombre que tenía a su lado. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de la vieja finca de Rivas, arrojando una pálida luz sobre la habitación. Lucía apenas había dormido, con los pensamientos inquietos y enredados por las revelaciones de la última semana. La visita de Esteban la había dejado conmocionada, pero fue la tranquila conversación con Mateo, en el viñedo, lo que había empezado a despejar la niebla de su mente. Había pasado la noche dándole vueltas a todo, sopesando los secretos y las verdades que habían permanecido enterrados durante tanto tiempo, y por mucho que lo odiara, sabía lo que tenía que ocurrir a continuación. Las piezas del legado de su padre debían colocarse en el lugar que les correspondía, no por su propio bien, sino por el bien de una familia que siempre había estado más fracturada de lo que ella creía. Lucía estaba junto a la ventana, mirando los almendros que bordeaban la finca. Las flores estaban completamente abiertas y sus suaves pétalos rosados casi brillaban a la luz de la mañana. Le recordaban algo frágil, algo hermoso que podía florecer incluso en las condiciones más duras. Tal vez aún hubiera esperanza para la familia Rivas. Abajo, Clara ya estaba en la cocina, de espaldas a la puerta, mientras removía algo en el fuego. El olor a café llenó la habitación, mezclándose con el leve aroma del pan recién horneado. Lucía respiró hondo y entró. Su madre no se volvió al principio. «Te has levantado temprano», dijo con voz distante pero firme. «Tenía muchas cosas en la cabeza», respondió Lucía, con palabras más comedidas de lo que sentía. Clara la miró, su rostro ilegible. «Sé que has estado disgustada por todo, pero a veces, Lucía, hay cosas que no necesitas saber, cosas que es mejor dejar enterradas». A Lucía se le encogió el corazón. Quería gritar, exigir más respuestas, pero en lugar de eso se acercó a la mesa y se sentó con las manos juntas. «He encontrado las cartas, mamá. Lo he encontrado todo». Clara palideció y sus manos se congelaron al dejar la cuchara en el suelo. «¿Tú los abriste?» «Tuve que hacerlo», dijo Lucía en voz baja. «No quiero vivir más con estas preguntas. No puedo». Clara se giró por fin, con una expresión entre culpable y algo más oscura. Se hundió en la silla frente a Lucía, con el peso de años de silencio colgando entre ellas. «Nunca quise que te enteraras así,
Pero la verdad es que siempre hubo cosas que tu padre y yo te ocultamos. Creíamos que te protegíamos. ¿Protegerme de qué? A Lucía se le quebró la voz, pero enseguida recuperó la compostura. ¿De la verdad? ¿De quién soy? ¿De quiénes somos? A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. Parecía mayor en aquel momento, más frágil de lo que Lucía la había visto nunca. Tenía miedo, miedo de perderos a los dos, miedo de lo que la verdad le haría a esta familia. No sabes, Lucía, vivíamos en un estado constante de miedo. Miedo de que si no protegíamos el viñedo, protegíamos el legado. Todo se vendría abajo. Pero lo hizo de todos modos, dijo Lucía en voz baja. Todo se está desmoronando. El rostro de Clara se suavizó y sus manos temblaron ligeramente al cruzar la mesa. Lo sé que es difícil de entender, pero hay cosas en este mundo que no podemos cambiar, gente a la que herimos, cosas que no podemos deshacer. Tu padre me amaba, pero nunca pudo perdonarme por lo que pasó con Esteban. Y yo nunca pude perdonarlo por lo que le hizo a nuestra familia después de eso. A Lucía le dolió el corazón al ver cómo su madre, la mujer que siempre había sido tan estoica, se derrumbaba ante ella. Nunca había visto ese lado de Clara. La vulnerabilidad, el arrepentimiento. Eso hizo que la ira de Lucía se sintiera pequeña y fuera de lugar. No quiero seguir cargando con esto, mamá, dijo Lucía, con voz tranquila pero firme. Quiero saber la verdad, por dolorosa que sea. Quiero arreglar esto. Quiero entender lo que pasó. Clara la miró con los ojos llenos de pena. Ojalá pudiera deshacer el pasado, Lucía. Pero lo único que podemos hacer ahora es seguir adelante. El viñedo es tuyo si lo quieres. El legado, tú decides qué hacer con él. Lucía se levantó. Sus manos temblaban ligeramente mientras daba un paso hacia la ventana, mirando hacia el extenso viñedo que una vez había sido el centro del mundo de su familia. Aún no sé qué hacer con él, mamá, pero sí sé una cosa. Quiero hacer las cosas bien. Quiero arreglar lo que hemos roto. Clara se levantó despacio y se reunió con ella junto a la ventana, apoyando suavemente la mano en el hombro de Lucía. Por un momento, ninguna de las dos habló. Simplemente observaron la tierra que ambas habían heredado, esa tierra que había sido testigo de tantos errores, de tantas pérdidas. ¿Crees que podremos, mamá?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. ¿Realmente podemos arreglarlo? La mirada de Clara se suavizó y por primera vez en mucho tiempo parecía esperanzada. Creo que podemos intentarlo. Juntos. Lucía asintió con la cabeza y una nueva sensación de determinación se apoderó de ella. No estaba segura de lo que le depararía el futuro, pero por primera vez en años sentía que estaba en el buen camino. El camino de la curación, el camino del perdón y tal vez, solo tal vez, el camino hacia el amor. Las primeras luces del alba se abrieron paso sobre las colinas de Ronda, arrojando un suave resplandor sobre la tierra que se extendía bajo los pies de Lucía. Los almendros, antaño un símbolo de belleza latente, florecían ahora con delicadas flores blancas y rosas sobre el cielo azul. La cosecha había comenzado. Lucía estaba de pie al borde del huerto, con las manos apoyadas en la valla de madera, observando cómo los trabajadores recogían cuidadosamente las almendras maduras de los árboles. Había serenidad en el aire, una calma que no había sentido en mucho tiempo. Podía oír el zumbido de las voces de los trabajadores a lo lejos, el suave susurro de las hojas al viento, pero ahora todo le parecía más tranquilo. Por primera vez en semanas sintió que el peso que llevaba encima se aligeraba. Los acontecimientos de los últimos días, los secretos, las revelaciones, las conversaciones crudas, la habían marcado, pero también le habían dado claridad. El viñedo no era solo un pedazo de tierra, era parte del legado de su padre. Un legado lleno de errores, sí, pero también de amor, pasión y la esperanza de que pudiera convertirse en algo mejor, algo real. Su madre había acudido a ella la noche anterior, ofreciéndole una rama de olivo, su bendición para tomar las riendas del viñedo, para reconstruir lo que había quedado destrozado. A Clara le había costado todo admitir que el pasado no podía cambiarse, que solo podían seguir adelante, y Lucía lo había aceptado.
Había aceptado las disculpas de su madre, aunque fueran imperfectas, y con ello había dado el primer paso hacia la curación. El suave sonido de unos pasos detrás de ella la sacó de sus pensamientos. Se dio la vuelta y vio a Mateo caminando hacia ella, con las mangas de la camisa arremangadas y las manos llenas de polvo por el trabajo que había estado haciendo. Su presencia era siempre una fuerza enraizadora, como el ritmo constante de la tierra bajo sus pies. «Llevas un rato aquí fuera», dijo, su voz cálida, como el sol de la mañana. «¿Pensando?». Lucía asintió, volviendo la mirada a los almendros. «He estado pensando mucho, en el pasado, en todo lo que ha pasado. Es extraño, pero hoy me siento más ligera». Mateo sonrió, con los ojos llenos de comprensión. «La cosecha tiene una forma de hacer eso. Te recuerda que todo tiene su tiempo». Se giró hacia él y las palabras que había estado reteniendo por fin salieron. «Creo que he pasado demasiado tiempo mirando hacia atrás, Mateo, centrándome en las cosas que salieron mal, las mentiras, los secretos. Pero no puedo cambiar nada de eso. Solo puedo seguir adelante». Se acercó más y su mano rozó suavemente la de ella. «Es todo lo que podemos hacer. No podemos cambiar el pasado, pero podemos forjar el futuro. Juntos». Lucía sintió que le entraba calor, no solo por el contacto de su mano, sino por la sinceridad de sus palabras. Había pasado tantos años temiendo lo que podría pasar si dejaba atrás el pasado, pero ahora, aquí con él, se daba cuenta de que aferrarse a él solo le impedía avanzar. Era hora de abrazar el futuro, de abrazar el viñedo y de abrazar el amor que siempre había existido. «Estoy lista para hacerlo», dijo con voz firme y segura, preparada para construir algo nuevo, para el viñedo, para mi familia y para nosotros. La sonrisa de Mateo se hizo más profunda y tomó su mano entre las suyas. «Entonces empecemos». Caminaron juntos hacia los almendros, donde los trabajadores habían empezado a recoger la cosecha. El aire estaba impregnado del aroma de las almendras maduras, y la luz dorada del sol pintaba la escena con una calidez que parecía prometer nuevos comienzos. Lucía extendió la mano y tocó suavemente uno de los árboles, la corteza áspera bajo sus dedos. Podía sentir la energía de la tierra bajo ella, el pulso de la vida, la promesa del crecimiento, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. El futuro era incierto, pero era suyo. El legado de la familia Rivas, de su padre, de la tierra, ya no era una carga. Era un regalo que estaba dispuesta a aceptar. Mientras trabajaban juntos, codo con codo, la cosecha seguía su ritmo tranquilo, símbolo de todo lo que había sido y de todo lo que estaba por venir. Y en ese momento, Lucía supo que, independientemente de lo que le deparara el futuro, lo afrontaría con la fuerza de la tierra bajo sus pies y del amor que por fin había encontrado su lugar en su corazón. La primavera se había instalado plenamente en Ronda y, con ella, un nuevo capítulo comenzaba a florecer en la finca de Rivas. Los almendros estaban en plena floración, sus delicadas flores rosas y blancas alfombraban el suelo, una suave promesa de la cosecha que estaba por llegar. Lucía caminó por el huerto con pasos ligeros mientras contemplaba la belleza que la rodeaba. La tierra que antes había sentido como una carga, ahora parecía llena de posibilidades. La casa también empezaba a sentirse diferente. Se había quitado el polvo de los rincones, se habían lavado las ventanas hasta que brillaron, y las habitaciones que habían estado abandonadas en silencio ahora resonaban con los sonidos de la vida. Ya no quedaba en el aire el agudo escozor de las viejas heridas. Ya no había el peso de los secretos familiares sofocando el espacio. Había vuelto a ser un hogar. Lucía estaba de pie en el pasillo, mirando la fotografía de su padre, la que siempre había sido el centro de atención de la casa. La imagen de un hombre orgulloso en la flor de la vida, de pie junto al viñedo que tanto le había costado construir. El legado que había dejado era complejo, lleno de errores, amor y verdades no dichas, pero ahora era suyo, y ella había decidido qué hacer con él. «He estado pensando». La voz de Clara interrumpió sus pensamientos, suave pero firme mientras se acercaba por detrás. Esta casa, este lugar, siempre estuvo destinado a algo más que recuerdos. Lucía se volvió hacia su madre. Clara estaba allí de pie, con la postura erguida,
pero de algún modo menos cautelosa. La distancia entre ellas se había acortado en las últimas semanas. Las conversaciones se habían vuelto más fáciles, más abiertas. Clara se había disculpado a su manera y Lucía la había perdonado a su manera. No era una reconciliación perfecta, pero era real, y eso bastaba. Creo que tienes razón, dijo Lucía, con voz cálida. Esta casa debe volver a llenarse de vida, no solo de fantasmas. Clara sonrió suavemente. Me alegro de que hayas llegado a esa conclusión. Creo que tu padre estaría orgulloso. Lucía asintió, volviendo su mirada a la fotografía. Eso espero. La puerta crujió tras ellos y Mateo entró, con su habitual presencia tranquila, llenando el espacio. Se había convertido en una parte inseparable de su vida, tanto como compañero en el viñedo, como en el viaje de curación que se había desarrollado lentamente entre ellos. Su vínculo se había estrechado de un modo que Lucía no esperaba. Él no era solo el hombre que la ayudaba a reconstruir la tierra, era el hombre que la había ayudado a reconstruir su propio corazón. Ya casi estamos listos, dijo Mateo. Sus ojos se encontraron con los de ella. El primer lote de almendras está listo para ser prensado. No es solo una cosecha, es el comienzo de algo nuevo. Lucía sonrió. Vamos a asegurarnos de que sea la mejor de todas. Cuando salieron juntos, la luz del sol bañó el huerto con un calor dorado, y Lucía sintió una paz que nunca había conocido. Los trabajadores estaban ocupados en el campo, recogiendo cuidadosamente las almendras de los árboles, y la tierra parecía zumbar de vida. Ahora había esperanza, no solo para el viñedo, sino para el futuro que todos estaban construyendo juntos. ¿Crees que este año estaremos listos para la fiesta del vino?, preguntó Mateo, rozando su mano con la de ella mientras caminaban hacia las hileras de viñas. Lucía le miró, con el corazón henchido de afecto. Creo que estaremos más que preparados. Estamos preparados para todo. Sofía vino corriendo hacia ellos con su risa resonando en el aire. Había crecido mucho en los últimos meses, y su energía era ahora una fuente de alegría que llenaba la casa y el viñedo. Se detuvo frente a ellos, con las manos en las caderas, como la pequeña reina del huerto. «Mamá Lucía», dijo sonriendo, «mira, las almendras están listas. ¿Haremos la mejor tarta este año?». Lucía se agachó y pasó los dedos por el pelo de Sofía. «Sí, Sofía, haremos el mejor pastel, y también haremos el mejor vino». Mateo los observó con una suave sonrisa, y Lucía sintió una profunda gratitud. Había llegado tan lejos, a través del dolor, a través de la incertidumbre, y ahora se encontraba en el comienzo de algo hermoso. El pasado seguía formando parte de ella, pero ya no la definía. Había encontrado la fuerza para seguir adelante, para crear un futuro basado en el amor, el perdón y la tierra fértil que se extendía ante ella. El sonido de los trabajadores de la viña, la risa de Sofía y el susurro de los almendros se mezclaban en perfecta armonía. Lucía se dio cuenta de que aquí tenía todo lo que necesitaba: amor, familia y un legado que estaba dispuesta a aceptar. «Creo que es hora de plantar algunas semillas nuevas», le susurró a Mateo, su voz llena de tranquila determinación. «Y verlas crecer». Permanecieron juntos, cogidos de la mano, observando el huerto mecido suavemente por la brisa, con la promesa de una nueva estación desplegándose ante ellos. Y en ese momento, Lucía supo que la casa, el viñedo y la familia volverían a florecer. Había sido un largo viaje, pero por fin había llegado el momento de que la casa de las flores floreciera.